hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio estar con ustedes una vez más, específicamente traer la palabra del Señor. Los invito a que nos pongamos de pie por reverencia a la palabra. Como el pastor ya dijo, vamos a estar en el Salmo capítulo 2. Leemos. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo nombre. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra. Adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son los que en Él se refugian. Oramos. Dios Padre bueno, misericordioso, gracias Señor porque nos permites venir de ti en oración. Señor, en este instante pedimos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, que tú abras nuestros corazones, Señor, que las palabras que van a ser expuestas nos transformen cada vez más a tu imagen, Señor. Te pido que yo disminuya, que tú crezcas, Señor, que tú dirijas cada palabra, cada pensamiento, Señor, que tú te glorifiques en el mensaje que va a ser predicado. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Estamos en el Salmo, en el capítulo 2. ¿Pero qué son los salmos? El título del libro en hebreo significa alabanzas, debido a que fue escrito para adoración pública y privada. En esta mañana nuestra alabanza está centrada en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores, en el Mesías. Ahora, ¿cómo llegamos hasta el Salmo número 2? En el primer salmo encontramos, si tuviéramos que analizar o encontrar el propósito, ¿cuál es el propósito de los salmos? El Salmo capítulo 1 nos ayuda. En el Salmo 1 encontramos que el propósito del libro es un manual para vivir una vida bienaventurada. El propósito del libro provee un manual para meditar en la instrucción del Señor, de modo que podamos experimentar la vida bienaventurada, una vida de santidad. Como creyentes, nuestro anhelo debe ser crecer en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, en el Salmo 2, ya vimos que en el Salmo 1 podemos encontrar el propósito del libro de los Salmos. En el capítulo 2, este contiene el mensaje entero del libro de los Salmos, por así llamarlo en un resumen. Este mensaje es que el Rey Divino reina por medio de su Mesías, y este Mesías es parte del linaje de David. El Rey Divino y su Mesías merecen ser alabados y exaltados. Eso es lo que vamos a estar desglosando esta mañana. Nos vamos a estar entrando en este salmo. Y este salmo es conocido como parte de los salmos mesiánicos. E incluso es uno de los más importantes. Los salmos mesiánicos nos apuntan al Mesías, al Cristo, a Jesús. Tienen su cumplimiento en Jesús. Y mientras que varios salmos mesiánicos ya se enfocan en la divinidad, otros salmos se enfocan en la humanidad, aquí vemos ambos aspectos considerados reunidos en este salmo. Estamos dentro de una joya dentro de los salmos, el salmo número 2. Este salmo es el salmo más citado en el Nuevo Testamento. Espero que esto haya despertado en ustedes un gran interés de adentrarnos en lo que el Salmo 2 tiene para nosotros. Vamos a estar viendo 4 puntos principales. Primero vamos a ver en los primeros 3 versículos la rebelión y el rechazo de parte de la humanidad del rey.
Y luego vamos a ver del versículos 4 al 6 la respuesta, cómo el rey responde ante esta rebelión y rechazo. Después vamos a ver un poco del decreto del Señor en su rey, para así ver las recomendaciones finales por parte del salmista. Con esto en mente, veamos cómo se ve la rebelión y el rechazo de parte de la humanidad. Los primeros 3 versículos dicen: ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra, los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Algo para resaltar es que mientras muchos de los salmos comienzan identificando el autor, este no es el caso en el Salmo número 2. Sin embargo, la misma escritura, si vamos a Hechos capítulo 4 y 25, nos dice que este salmo se le atribuye al rey David. En Hechos capítulo 4, en el versículo 25, dice: el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Vemos que se identifica a David como el autor de este salmo y después se continúa con una cita de este salmo. Este salmo se le atribuye al rey David. Y ahora, ¿cómo comienza el salmista? ¿Por qué se sublevan las naciones? Una pregunta retórica, una pregunta que en sí no está buscando una respuesta, sino que está viendo la maldad, la rebeldía de la humanidad. ¿Por qué se sublevan? Sublevar. ¿Por qué se amotinan? ¿Por qué conspiran? ¿Por qué se enfrentan a un poder establecido utilizando fuerzas y almas? Eso es lo que está diciendo el salmista. Las naciones, los pueblos están tramando cosas vanas, están planeando, conspirando una rebelión en contra del rey. Ahora, ¿cuáles son esas naciones, esos pueblos? En el original se está refiriendo a personas que no pertenecen al pueblo de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel es la nación escogida por Dios. Es el pueblo santo que iba a compartir la gloria, que iba a testificar del Señor a las naciones paganas. Las naciones y el pueblo son todas estas naciones fuera del pueblo de Israel. Vemos que aquí que el pueblo, cuando llegamos a este punto, David había consolidado el reino por medio de batallas y de conquistas. El establecimiento de la monarquía en Israel trajo conquistas, trajo batallas. Así que en el contexto inmediato, este salmo se usaba durante las coronaciones de los reyes. Y estos reyes habrían que conquistar pueblos. En el contexto inmediato pueden ser estos pueblos que han sido conquistados, que están tramando una revuelta en contra. Y las cosas vanas que traman pueden describirse como una rebelión absurda, irracional. Sin embargo, hay algo más que está pasando aquí detrás del telón. Como dijimos, este es un salmo mesiánico. Sí, tiene un cumplimiento inmediato en el contexto que se desarrolla este salmo, pero nos está apuntando hacia algo mayor, como ya vamos a ver en el versículo 2. Las cosas vanas es una rebelión absurda e irracional, sin sentido, que no prosperará. Es un plan inútil. Los reyes y gobernantes, ¿qué es lo que está pasando? Los reyes y los gobernantes se unen en su maldad para tramar contra el Señor y en contra de su ungido. La maldad une a los pecadores, hermanos. Más allá de que las naciones enemigas de la nación de Israel se unieron en contra de este salmo mesiánico tiene un cumplimiento en Cristo. Dice, leímos, traman unidos contra el Señor y contra su ungido. La conspiración en contra de Jesús que lo llevó a ser crucificado fue el cumplimiento de los reyes y gobernantes tramando en contra del Señor y de su ungido. Vemos cómo este salmo nos está anunciando algo mayor, nos está apuntando lo que pasó en la cruz, al sufrimiento, la crucifixión de Jesús. La mayor conspiración fue el cumplimiento de los reyes y los gobernantes tramando en contra del ungido. Si leemos en Hechos capítulo 4, en el versículo 27, vemos esto. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, justamente con los gentiles y los pueblos de Israel,
contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Pilato y Herodes eran enemigos. Si usted va a Lucas en el capítulo 23, en los juicios de Jesús ante Pilato, después ante Herodes, de regreso ante Pilato, se nos dice que en este día, cuando ejercieron juicio ante Jesús, fue el día que se hicieron amigos, porque había una enemistad. Vemos la maldad, el juicio, había una enemistad, una animosidad entre los dos, pero sin embargo se unieron para juzgar a Jesús. Los fariseos y los saduceos, ¿quiénes eran estos? Estos eran sectas religiosas dentro del judaísmo en el tiempo de Cristo. Y ellos solían tener diferencias religiosas que los hacía caer en enemistad. Los fariseos y los saduceos no podían, tenían sus posturas religiosas, hacían que chocaran. Sin embargo, se unieron en su maldad para matar a Jesús. Los judíos y los gentiles no se mezclaban entre ellos, estaban divididos. Sin embargo, pidieron unánimes juntos la muerte de Jesús y la libertad de Barrabás. Vemos cómo los reyes y los gobernantes se unen en cosas vanas. Se unieron para pedir la muerte de Jesús. Y esto podemos ver el pecado siendo manifestado, el pecado uniendo a los pecadores en su maldad. Y ahora, ¿cuál es el propósito de esa rebelión? ¿Qué es lo que traman? ¿Cuáles son esas cosas vanas? Dice, el propósito es para romper sus cadenas. El versículo 3 nos dice, rompamos sus cadenas. Los reyes y los gobernantes reconocen que las cadenas y las cuerdas, aquí que representan símbolo de poder y autoridad, le pertenecen a Dios y a su ungido. El Señor, de Él es toda la potestad. Y los pueblos, las naciones reconocen esto. Y sin embargo, quieren rebelarse, rechazan la autoridad del Señor, rechazan la autoridad y el gobierno de Dios y de su ungido. Así de grave es el pecado. Nos ciega y nos pone en rebelión en contra del Señor. Rebelión en contra de la autoridad de Dios por parte de la humanidad. Este ha sido el patrón de la historia. En el principio el Señor Dios habló y creó una creación perfecta. Una creación perfecta que reflejaba quién era Él. Pero sin embargo, a través de la desobediencia, de no someterse al gobierno de Dios, nuestros padres Adán y Eva, desobedecieron el mandato y pecaron. Y ese ha sido el patrón desde entonces, una rebelión de la humanidad ante el gobierno del Señor, de Dios. Después comenzó en el huerto del Edén, lo vemos en el diluvio, la torre de Babel, lo acabamos de mencionar en la crucifixión de Cristo. La rebelión de la humanidad, el rechazo de Dios es algo serio y que no ha dejado de existir. Hermanos, no ha dejado de existir esa rebelión, ese rechazo. Y la pregunta que les quiero proponer esta mañana es, pensando hoy en día, ¿cuál es nuestra reacción cuando el Señor es rechazado? ¿Cómo reaccionamos ante el rechazo del Señor? ¿Somos entristecidos? ¿Nos duele que nuestro Dios sea rechazado? Debería, hermanos, debería. Como súbditos del Rey, vivimos para el Rey. Como súbditos del Rey, que debemos anhelar la exaltación, la glorificación del Padre, la glorificación del Hijo, la glorificación del Espíritu Santo, porque todos son Dios. Piensa en un ser querido, en un familiar. ¿Cómo se siente cuando ese familiar es tratado mal? Piensa en su hijo siendo tratado mal en la escuela. ¿Qué produce eso en nosotros? ¿Una indignación o enojo? ¿Qué reacción causa esto en nosotros? ¿Cuál es nuestra reacción cuando el Señor es rechazado? La rebelión y el rechazo en contra de Dios no ha dejado de existir, como ya mencioné hace unos minutos. Entonces, ¿cómo se ve ese rechazo hoy en día? Hombres, ¿estás amando a tu esposa como Cristo amó a la iglesia? ¿Estás liderando tu hogar? ¿Estás siendo sacerdote de tu hogar? ¿Cuál es tu reacción cuando una mujer atractiva pasa al lado tuyo?
Si tuvieras que compartir el contenido de tu social media, ¿podrías hacerlo abiertamente con la congregación? Mujeres, ¿estás sometida a tu esposo como al Señor? ¿Estás enseñando, discipulando a otras hermanas dentro de la congregación? ¿Cuál es tu reacción cuando las cosas no salen de acuerdo a los planes que has trazado? Hijos, ¿estás obedeciendo a tus padres en el Señor porque esto es justo, como lo explica Efesios 6:1? Hermanos, la rebelión y el rechazo en contra del Señor no ha dejado de existir. Ha tomado otras facetas, pero es una realidad bien real hoy en día. Estemos alerta en no caer en estas actitudes pecaminosas que a la larga nos llevarán a rechazar al Señor y al ungido de Dios. Un comentarista dice, el pecado no es simplemente la imperfección de lo humano o lo finito, es una rebeldía moral, una revuelta contra las leyes de Dios. El pecado es poner la voluntad del hombre en el centro de la vida en lugar de la voluntad de Dios. La rebelión de las naciones es una imagen del pecado del alma individual. La realidad es que cada uno de nosotros ha rechazado al Señor, ha tramado en contra del Señor, ha rechazado su autoridad. Pero para quienes han entendido que ese rechazo es consecuencia de nuestra naturaleza pecaminosa y hemos entendido la gran obra del ungido del Señor, hay buenas noticias para ti. Tienes el perdón de Dios. Pero para quienes continúan en este rechazo, en esta rebeldía, tramando cosas vanas, miremos la respuesta del rey. Los siguientes versículos. Los versículos del 4 al 6 nos dan la respuesta del rey. El Padre hablando dice, el que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo nombre. El que se sienta en los cielos siendo rey, él se ríe y se burla de quienes traman contra el Señor y de su ungido. ¿Y cuál es el motivo de la risa y de la burla? El propósito de esta rebelión es destituir, quitarle la autoridad al Señor. Sin embargo, el Salmo 29:10 nos dice, el Señor se sentó como rey cuando el diluvio. Sí, como rey se sienta el Señor para siempre. El reino del Señor es eterno. Él ha existido de la eternidad pasada y existirá por la eternidad venidera. Y Él siempre ha sido rey, siempre ha sido Señor. La rebelión de la humanidad, el pecado y la rebelión del hombre no intimidan a Dios. Su grandeza, su majestad, su autoridad, su potestad, nadie los puede tocar, nadie los puede dañar, nada ni nadie los puede corromper. El Señor es Dios y reina con autoridad. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El rey se sienta como rey para siempre. La insolencia de la humanidad rebelde causa la risa y la burla de parte de Dios. Pero no es todo. La risa y la burla no es todo. El pecado del hombre produce algo mucho mayor. La ira y el furor de Dios. La ira y el furor de Dios. Es cierto, Dios es amor. Sí, pero no es solo amor. Como leemos, el salmista dijo en el Salmo 21, en el versículo 8-9, hablando sobre la ira, dijo, hallará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra hallará a aquellos que te odian, los harás como horno de fuego en el tiempo de tu enojo. El Señor en su ira los devorará y fuego los consumirá. Sofonías, hablando del día de la ira, escribió, cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo. El clamor del día del Señor es amargo. Allí gritará el guerrero. Día de ira aquel día, día de congoja y de angustia, día de destrucción y desolación, día de tinieblas y lobreguez, día nublado y de densa oscuridad. Pablo en su carta a los romanos
continúa, dice, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira. El día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la justicia, ira e indignación. Hermano, amigo que nos visitas por primera vez, si no has venido al Señor en arrepentimiento y fe, si no has reconocido que eres pecador y que has quebrantado los estatutos de Dios, si no has reconocido que solo por medio de la obra del ungido de Dios, solo por la vida, muerte y resurrección de Cristo, solo en ella hay salvación, si no te has arrepentido de tus pecados, la ira de Dios está sobre ti. No hay términos medios. O eres de Dios o eres del diablo. Primera de Juan capítulo 3 versículo 10 dice, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. No hay términos medios. Si no has venido al Señor en arrepentimiento y fe, la ira de Dios está sobre ti. Ahora, aquí vimos en el versículos que leímos que el Señor dice, yo mismo he consagrado mi rey sobre Sión, mi santo nombre. El rey establecido por el Señor es la respuesta del Señor para contrarrestar la conspiración de los reyes al señalar el establecimiento de su rey mesiánico, prefigurado por los reyes anteriores en la línea de David. Todo lo que encontramos en las Escrituras es una misma historia. El Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento es una historia con un personaje principal. Todo nos apunta a la persona de Cristo. Como dijimos, este salmo es conocido como un salmo mesiánico. Nos está apuntando hacia el Mesías. La palabra ungido en el versículo 2, el original en el hebreo es Mesías, que traducido al griego es Cristo. Vemos aquí que nos está apuntando a Cristo. Y el rey que establece el Señor es un rey que, como veremos, de acuerdo del linaje de David. El rey del versículo 6 es el mismo del ungido del versículo 2. Y un poquito de historia para que veamos esta relevancia, es que los reyes procedían de la tribu de Judá. En el antiguo, el ungimiento a través del ungimiento, los ciertos títulos, ciertos roles era el principio de esos roles. Por ejemplo, de profeta, de sacerdote, de rey. A partir de su ungimiento, un rey es que ejercía su reinado. A partir de ese ungimiento, el sacerdote llevaba el sacerdocio. Pero es bien peculiar, bien interesante lo que está pasando aquí. Porque los reyes procedían de la tribu de Judá. Los sacerdotes procedían de la tribu de Leví. En este contexto, ningún rey pudo haber sido sacerdote, ningún sacerdote pudo haber sido rey. Sin embargo, Jesús es el cumplimiento de ambos oficios. Él es el Rey de Reyes, como acabamos de leer. Si vamos a Hebreos, vemos que Él es el sumo sacerdote. En Jesús se cumplen ambos oficios. Este salmo nos está apuntando directamente a Jesús, al Hijo, como ya veremos. Quienes rechazan ser gobernados por la gracia de Dios, serán gobernados por la ira de Dios por toda la eternidad. No rechacemos más al Señor. Vengamos a Él en arrepentimiento y fe. Reconozcamos nuestros pecados. Confesemos nuestros pecados. Demos la vuelta a nuestra maldad y vayamos en pos de Cristo. El rey responde estableciendo su rey para contrarrestar esta rebelión. Y el establecimiento del rey, ante esto se burla. La rebelión causó la ira, causó la burla, la risa y también la ira.
la ira del Señor. Y ahora vemos en los versículos del 7 al 9 el decreto del rey, el Hijo amado. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. El decreto del Señor. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor. La salvación es solo por medio de Jesús, por medio del ungido de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5 en el versículo 19 nos dice, Dios está en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Si no has venido al Señor en arrepentimiento y fe, y estás aquí, todavía hay tiempo. El Señor nos dice que en Cristo estaba reconciliando al mundo consigo mismo. La creación perfecta que fue corrompida por el pecado, por la desobediencia del hombre, por no someterse a la autoridad de Dios, por el pecado se separó, le dio la espalda a Dios y ha vivido en ese estado siguiendo el pecado, siguiendo los deseos de carnales, siguiendo los deseos de este mundo. Y esto nos hace merecedores de la ira de Dios, del castigo eterno. Sin embargo, hay buenas noticias, que esto no es el final de la historia. Esto nos debe apuntar a Jesús, a la obra de Jesús en la cruz. Porque en la cruz Él recibió la ira de Dios. Él recibió el castigo que tú y yo tenemos merecido. Y lo hizo para reconciliarnos consigo mismo. No porque hay algo bueno que nosotros pudiéramos hacer. No porque hay algo que nosotros pudiéramos aportar. No es porque el Señor nos necesite, no. El Señor no nos necesita. No hay nada que nosotros podamos hacer por nuestras propias fuerzas. Si estamos aquí, es porque en su misericordia Él le plació traerte esta mañana a ser expuesto al mensaje del Evangelio. Porque es a través del Evangelio que el Señor regenera nuestros corazones, nos permite venir a Él en arrepentimiento y fe. Y esto es, por eso la importancia que Él va a establecer su reinado a través del Hijo. A través del Hijo, mi Hijo eres tú, nos está apuntando a Jesús y su obra de justificación, de reconciliación, de regeneración, lo que Él todo completó en la cruz. El decreto del Señor no cambia, no puede ser truncado y va a realizarse. Lo que el Señor ha decretado, eso va a suceder. La confesión de fe de Westminster dice, Dios ordenó desde la eternidad todo lo que sucede, por su propia iniciativa, libremente, sin cambio alguno, y por medio del más sabio y santísimo consejo de su propia voluntad. Lo que el Señor ha decretado, eso va a suceder. Él decretó con las palabras diciendo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado. El Señor está estableciendo un rey que va a reinar y está siendo reconocido con el poder del Señor. Ha sido adoptado y con esa adopción tiene el mismo poder de que el Señor. El decreto de Dios es determinado, es eterno. El decreto de Dios es incondicional. Cada decisión que forma parte del decreto de Dios fue una decisión libre según el beneplácito de Dios. El decreto de Dios es inmutable e eficaz. Ninguna criatura podrá alterar lo que Dios ha determinado llevar a cabo. Y el Señor ha decretado que su Hijo reinará por todos los siglos. La frase, mi hijo eres tú, es una promesa, es la promesa hecha a David que encontramos en segunda de Samuel, en el capítulo 7, en el versículo 14. Y esta promesa tiene su cumplimiento pleno en Jesús. Dios, el Padre, Él
dijo estas palabras en el bautismo de Jesús: mi hijo eres tú, estoy bien complacido en ti. En la transfiguración encontramos el Padre ejerciendo otra vez, reconociendo a Jesús como su hijo. La resurrección, Pablo en Hechos capítulo 13, vemos esta interpretación citando a este salmo. La promesa que mencionaba en 2 de Samuel 7, el versículo 14, dice: yo seré padre para él y él será hijo para mí. Y luego el cumplimiento, como dijimos, Mateo 3:17, y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi hijo amado, en quien me he complacido. En la transfiguración, Mateo 17:5, mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo: este es mi hijo amado en quien me he complacido, a él oíd. Y Pablo, ayudándonos a entender, cita este salmo en Hechos 13 del 32 al 33. Y nosotros os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2: hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. El decreto del Padre no puede separarse de su Hijo. Ahora, lo que no estamos diciendo que Jesús existió a partir de ese punto, no. Jesús es Dios y como Dios ha existido por toda la eternidad. Sin embargo, en su encarnación, Él fue engendrado divinamente. Él tuvo que nacer de la Virgen María. En este aspecto, en su humanidad, Él fue engendrado. En su naturaleza, Él ha sido siempre divino. Nunca ha dejado de existir. Ha existido de la eternidad y existirá por toda la eternidad. Y como vimos en los versículos que leímos, mi decreto es este: mi hijo eres tú, yo te he engendrado, y Él va a reinar por los siglos de los siglos. El decreto del Padre no se separa de su Hijo. Juan 1:1 nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era con Dios. Ahora, en el versículo 8, leemos: pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, y como posesión tuya los confines de la tierra. Las naciones, los pueblos, reyes y gobernantes no se pertenecen a ellos mismos, le pertenecen a Dios y son la herencia del Hijo. Aquí nos está apuntando a la gran comisión. Mateo 28, del versículo 18 al 20 nos dice: y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como herederos, como coherederos con Cristo, compartimos su herencia. Pero esta herencia conlleva una gran responsabilidad. Esto es anunciar la obra del ungido de Dios, anunciar las buenas nuevas de salvación, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación. El ungido, en el versículo 9 vemos que tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. El ungido de Dios quebrantará las naciones, los pueblos, los reyes y los gobernantes que se rebelan. Al inicio hablábamos de una rebelión y aquí vemos estas palabras de juicio. El ungido de Dios quebrantará las naciones. Cuando Jesús regrese por segunda vez, toda rodilla se doblará. Todos reconocerán su señorío. Todos se postrarán delante de su majestad. La pregunta que te hago a ti en esta mañana: ¿te postrarás reconociendo su señorío y podrás estar en su presencia por toda la eternidad? Si has venido a Él en arrepentimiento y fe, si has
puesto tu fe en Él, si has dado la espalda a tu pecado y vives una vida en pos de Él, sí, esa va a ser tu realidad. Pero existe otra realidad. ¿Te postrarás y recibirás la ira de Dios por la eternidad? Si sigues en tu rebeldía, en tu rechazo, esa va a ser tu realidad. Doblegado ante la autoridad que rechazaste en tu vida. La escritura es bien clara que toda rodilla se doblará. La manera es cómo lo vas a hacer y lo que sigue después de ese doblez de rodilla. Va a haber para quienes viven de acuerdo a los estatutos del Señor, que hemos sido salvos gracias a la obra de Jesucristo. Estaremos una eternidad en presencia de Él. Para quienes lo rechazaron en la tierra, Él los rechazará en el día de juicio y pasarán una eternidad recibiendo la ira y el castigo eterno. Ven a Jesús en arrepentimiento y fe. Reconoce su señorío. Reconoce que Él es el Rey establecido por el Padre y que se le ha otorgado toda potestad para reinar. No rechaces más su reinado. Ven, sométete a su autoridad. Él dijo, ven a mí y Él os hará libres. Él nos librará de la esclavitud del pecado para vivir una vida plena que agrada al Padre. Después de estos, el salmista retoma una vez más unas recomendaciones finales ante esta realidad de rebelión. Hasta vemos la reacción del Señor, que se burla de ellos y les habla en su ira. De ahí vemos el decreto que el Señor se cumple a través del Hijo de Jesús. Y ahora vemos una exhortación, una recomendación final de parte del salmista en los Salmos del 10 al 12. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra. Adorar al Señor con reverencia y alegrados con temblor. Orad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. En los versículos 10 y 11 vemos que el salmista advierte explícitamente que los caminos de rebelión y rechazo de los reyes, las tramas vanas que leímos en los versículos del 1 al 3, estos resultarán en perdición. Esto va a llevarnos a la perdición, a la condenación eterna. Por eso es por lo que el salmista está exhortando a que dejen esos caminos de condenación y se vuelvan de su maldad y se postren en adoración, reconociendo el señoreo del Hijo, que Él es Rey y Señor de señores. Esa misma exhortación para cada uno de nosotros. Vengamos a Él, postrémonos en adoración, reconozcamos su señorío. Cuando Cristo regrese, tal y como prometió, va a regresar para juzgar al mundo con su poder. Toda rodilla se doblará ante su presencia, y ante esta realidad el salmista anima a quienes rechazan a Jesús a volverse de su camino de rebeldía y se inclinen en adoración delante de Él hoy. O tendrán que inclinarse en el temor en el día de juicio. Arrepiéntete y sé reconciliado con Dios. Ahora, el salmista exhorta a los reyes a mostrar discernimiento. Pero ¿cómo podemos mostrar nosotros en el hoy? Mostrar discernimiento. ¿Cómo podemos mostrar discernimiento en nuestros días? Aquí sentados los unos con los otros, recibiendo la amonestación y la convicción del Espíritu Santo, mostrándonos nuestro pecado. Nuestro pecado no es un error. Debemos estar claros que nuestro pecado no es simplemente un error, no es solo un defecto, no es solo una debilidad. No, eso no es el pecado. Hay algo más. El pecado es algo más serio. No es solamente un error, no es solamente una debilidad. Nuestro pecado es rebelión en contra de un Dios santo, justo, recto.
y nos hace merecedores de su ira y condenación eterna. Hermanos, luchemos contra nuestro pecado, obedezcamos la convicción del Espíritu Santo, mortifiquemos nuestra carne. Pero ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Por eso es que nos necesitamos los unos a los otros. La vida del creyente, del cristiano, no es para vivirse aislada, no es para vivirse una vida solitaria. Nos necesitamos unos a otros. ¿Cómo podemos obedecer la convicción del Espíritu Santo? ¿Mortificar nuestra carne? Adentrémonos en las Escrituras. Adentrémonos más en las Escrituras. Conozcamos, crezcamos en nuestro conocimiento de quién es Dios, de cómo Él ya se ha revelado, dado a conocer, cómo Él ya se reveló en las Escrituras. No tenemos necesidad de inventarnos a otro Dios. Al Dios, el Señor de señores, Él ya se ha dado a revelar, ya se ha revelado en las Escrituras. Conozcámosle más. Hermanos, congreguémonos regularmente. Estemos aquí. Estemos abiertos a llamarnos a rendición de cuentas. Eso muestra que nos amamos. Un aspecto del amor es la disciplina, la corrección. Conozcamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. El versículo 11 dice: adorar al Señor con reverencia y alegraos con temblor. La grandeza, majestuosidad, poder y autoridad de Dios debe producir en nosotros el acercarnos a Él con reverencia, ya que Él es Dios, Él es creador, Él es el Rey. Piense en un minuto, ¿cuál es su actitud cuando usted se acerca a su jefe? Cuando usted se acerca a un juez, cuando usted está en la presencia de sus padres terrenales. Todas estas figuras de autoridades terrenal no se comparan con nuestro Dios. Acerquémonos, adorémosle con reverencia y alegrémonos con temblor. Un comentarista dice que el servir, el adorar, el alegrarse, el temer y el temblar describen las respuestas religiosas de los justos cuando adoran al Señor. Estos deben llevar vidas de sumisión, no de rebelión, vidas que se caracterizan por el temor y el temblor, no la arrogancia, vidas llenas de exaltación, no de la tristeza o de la opresión. Los reyes y naciones gobernantes del versículo 1 se sentían oprimidos, no entendían el alcance del poder del gobierno del Señor, y porque no entendían la naturaleza, se rebelaron. Ellos creían que estaban oprimidos, pero en Cristo, hermanos, nosotros tenemos la libertad para vivir una vida plena que glorifica al Señor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Solo en Jesús tenemos salvación. Solo en Jesús tenemos entrada al reino glorioso de Dios. Solo el Hijo es el único camino al Padre. Refugiémonos en el Hijo y seremos bienaventurados. Para concluir, los invito a ponernos de pie. Y los exhorto una vez más, hermanos. No rechacemos al Señor y a su ungido, al Rey de Reyes. Descansemos en el decreto del Señor y pongamos nuestra confianza en el Rey de Reyes. Vivamos una vida de adoración y exaltación al Hijo. Refugiémonos en Él. Quiero concluir leyendo Apocalipsis 19, versículos del 11 al 16. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas. Y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él, y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios.
y los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ellas a las naciones y les regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Oremos. Dios Padre, bueno y misericordioso. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por confrontarnos con nuestro pecado, Señor. Gracias por permitirnos ver tu grandeza, tu gracia, tu misericordia, Señor, y cómo el pecado nos separa de ti, Señor. Pero en tu gracia nos permites ver cómo esto no te agrada, Señor, y causa la ira tuya, Señor. Permítenos vivir en santidad, crecer en santidad, venir a ti, Señor, en arrepentimiento y fe. Transfórmanos cada vez a tu imagen, cada vez más a tu imagen, que podamos vivir una vida bajo la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.